¿Qué tal, chicos de séptimo grado? Vamos a continuar clases este día martes, recordando que estamos viendo la unidad número 4 de conjunto de puntos, y en esta clase en particular vamos a entrar entonces a la lección número 2, donde vamos a definir lo que son rayos y segmentos en la parte de geometría. Recordemos que la clase de ayer nosotros lo que vimos fue las definiciones de lo que era un punto, una recta y un plano. Y también vimos cómo se representaban cada uno de esos tres elementos que habíamos dicho que son elementos primitivos dentro de la geometría. Hoy entonces en esta clase vamos a ver la definición de lo que son rayos y segmentos. Veamos entonces qué es lo que nos trae el libro en esta clase. Para poder entonces entender las definiciones nos vamos a ir al ejemplo 2.1 y nos da lo siguiente. Dice: dada la recta AB, vean que yo tengo aquí la recta. Recuerden que la recta se puede nombrar utilizando dos puntos de ella con las letras mayúsculas que tenemos por acá. Por tanto, tenemos acá la recta AB. Nos hacen una serie de preguntas que nos van a conducir a sacar una conclusión. La primera pregunta, el inciso A que aparece en tu libro, dice la siguiente forma. ¿Qué figura se obtiene si no, fíjate bien, vamos a escribir, voy a subrayar acá. Si no consideramos los puntos, vamos a mover por acá. Voy a colocar esto acá, de hecho. Dice por acá, si no consideramos los puntos de la recta que están al lado izquierdo del punto A. Es decir, imaginémonos que de repente esta parte, esto que voy a marcar en rojo, esto que está aquí, nosotros lo eliminamos. ¿Ok? No tomamos en consideración todos los puntos que están en el lado izquierdo del punto A. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Veamos entonces la respuesta. En este caso, pues, la figura nos quedaría de esta forma, ¿cierto? Tendríamos un punto inicial, fíjense bien, un punto inicial. Y pues por todo lo que aparece en la parte derecha, incluyendo el punto B, toda esta parte de aquí, pues continuaría dentro de la figura. Bien, entonces ya dimos respuesta al primer inciso. ¿Qué figura obtenemos? Pues la figura que obtendríamos es esta forma que tenemos por acá. El inciso B nos pregunta, ¿qué puede decir de los puntos que están a la derecha del punto B? Si tú observas la figura, recuerda que una recta o una línea recta es una consecución infinita de puntos. Por tanto, lo que estamos diciendo es que a partir del punto A hacia la derecha, pues esta recta se movería hacia el infinito, ¿cierto? Por tanto, entonces podemos decir que los puntos que están a la derecha del punto B continúan hasta ¿dónde? Hacia el infinito, como tú lo puedes ver en la figura. Irían hasta el infinito. Por tanto, esto que tenemos acá, nosotros hemos definido implícitamente lo que es el rayo. Por tanto, un rayo es la parte de una recta que comienza en un punto, como tú lo puedes ver aquí, donde comenzamos en el punto A. En un punto y se extiende en un solo sentido, como tú lo puedes ver, esto se extiende en un solo sentido. El punto inicial es como lo marca acá en tu libro, el punto A, y se nombra como rayo AB, y se escribe primero su punto inicial y luego uno de los puntos que está en él. Realmente, jóvenes, para poder representar un rayo, fíjense bien cómo se representa un rayo. Un rayo es escribir ese par de puntos de esta forma. Vamos a colocar bien el inciso B. Yo lo que tendría por acá es, para escribir el rayo AB, ponemos el punto e indicamos arriba de esos dos puntos una flechita indicando que esto es un rayo. Quiere decir que la simbología de rayo realmente es marcar un punto inicial e indicar con una recta de esta forma en el sentido hacia la derecha para indicar que eso es un rayo. Bien, continuando entonces, rayo es eso, ¿no? Tenemos un punto inicial y va a tener una parte que se extiende en un solo sentido, en este caso en el sentido hacia la derecha. Eso es un rayo. Bien, continuando entonces, ahora vamos a hacer el ejemplo 2.2, a ver a qué nos conduce el ejemplo 2.2. Dice siempre con la recta B, esta misma recta que teníamos en el ejemplo anterior, nos hace la primera pregunta. ¿Qué figura obtiene si solo se consideran los puntos que están entre A y B, incluyendo a ambos puntos? Fíjate bien lo que nos dice ahora. Nos dice que, ¿qué figura vamos a obtener si solo se consideran los puntos que están entre A y B? Y si yo analizo esto aquí, pues los puntos que están entre A y B es lo que te voy a marcar aquí, pues con esta parte en rojo.
esto que tendríamos por acá, nada más que utilizando el mouse más complicado. Esto que te marqué en rojo son los puntos que estarían entre A y B. Ok, entonces estamos considerando esa parte y también dice incluyendo a ambos puntos de los extremos, es decir, que también estaríamos incluyendo a este punto de acá y a este punto de acá. Es decir, que lo que va a desaparecer sería esta parte que te estoy marcando y esta otra parte que está aquí también desaparece. Vamos a ver cómo nos queda entonces al dibujar esa figura. Entonces nos quedaría de esta forma. Vean que en esta figura yo tendría dos puntos extremos, ¿ok? Tenemos el punto extremo A y tenemos el punto extremo B. Bien, el inciso B nos dice lo siguiente, tomando como referencia la figura que se dibujó en el inciso A, es decir, esta figura que tenemos acá, ¿qué puede decir de los puntos que están a la izquierda de A y a la derecha de B? Vean que realmente al tener esta figura, pues no tenemos ya puntos por analizar por aquí, ni puntos hacia la izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda. Por tanto, simplemente estamos diciendo que no están en la figura que tenemos por acá. Cuando nosotros tenemos graficado una situación como esta, entonces llegamos a una conclusión que va a aparecer posteriormente. El inciso C nos dice que puede decir entonces del punto A y del punto B. En este caso, que el punto A es donde inicia la figura y el punto B es donde finaliza. Es decir, que el punto A y el punto B son los extremos de esa partecita que tenemos dibujada por acá. Por tanto, esto que está aquí representado es un segmento. Y los segmentos y rayos están contenidos siempre en una misma recta que estos mismos definen. Tenemos acá de la recta, entonces de una recta hemos definido lo que es un segmento, que es lo que tenemos acá, y también hemos definido lo que es un rayo. La diferencia entre uno y el otro es que en un segmento tenemos dos extremos, no importando los puntos que están a la derecha del extremo B o los puntos que están a la izquierda del extremo A. Entonces, esto que está aquí es un segmento y un rayo, la diferencia es que tenemos un punto extremo, pero que evidentemente el rayo se va a extender en una misma dirección infinita, hacia el infinito, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un segmento y un rayo. Por tanto, podemos concluir con lo siguiente, que el segmento es la parte de una recta que está entre dos puntos extremos del segmento. Y tenemos entonces dibujado por acá lo que es un segmento. Los puntos A y B son los extremos del segmento AB. Los segmentos se simbolizan usando el nombre de sus extremos. Para simbolizar el segmento AB se escribe, y fíjate bien cómo se escribe segmento. Lo vamos a escribir por acá. Volviendo a repetirte, cuando hablamos de rayo, la forma de simbolizar un rayo es esta. Ya lo habíamos explicado en una diapositiva anterior. Este es un rayo, ¿ok? Y un segmento es colocar sobre esos dos puntos, dos puntos A, B, es una rayita, así como tenemos por acá. Esto es rayo y esto es segmento. Es la forma de simbolizar un rayo y un segmento. Esa es la diferencia entonces entre lo que es un rayo y un segmento. Mira que son preguntitas que pueden aparecer en alguna evaluación. Que ¿cuál es la diferencia entre un rayo y un segmento? Un rayo entonces tiene un punto inicial, pero que la otra parte se extiende indefinidamente. Mientras que el segmento pues tiene dos extremos y pues lo que forman, los puntos que forman entre esos dos segmentos es lo que forman el segmento en sí mismo AB, en este caso. Bien, continuando entonces con la presentación. Vamos a hacer el ejemplo 2.3 donde nos dice lo siguiente. ¿Cuál de los recorridos que se muestran en la figura de la derecha es el más corto entre el punto A y el punto B y por qué? Entonces tenemos el siguiente esquema. Tenemos este esquema y lo que me están preguntando es ¿cuál es el punto más corto entre el punto A y el punto B? Si yo analizo la figura, fíjate, si yo empiezo, imagínate que tú estás parado acá y tú tienes que llegar al punto B. Si yo empiezo a caminar por la parte roja que yo tendría aquí, pues la distancia que tendría que recorrer todo esto de acá son 10 centímetros. Si yo me fuese por la parte que está en verde, todo este semicírculo que tengo acá, pues esa distancia serían 13 centímetros. Pero ¿qué pasa si yo me voy por la distancia que tengo aquí marcada en azul? Vean que es 8 centímetros. Quiere decir que la distancia más corta entre estos dos puntos, ¿qué cosa es? Una línea recta. Por tanto,
En este caso el segmento AB, este es un segmento, es la parte más corta porque mide menos que las demás líneas, ¿no? Entonces, por cierto, esto también se le conoce como una línea que es curva, ¿no? Las líneas curvas son como estas que tenemos por acá. Entonces quiere decir que el segmento AB que tenemos por acá es la parte o es la ruta, por decirlo de alguna forma, es la ruta más corta entre esos dos puntos. Siempre va a ser así. Entre dos puntos, la ruta más corta entre dos puntos es una línea recta. Siempre va a ser de esa forma. Podemos entonces concluir con lo siguiente en esta parte. El recorrido más corto entre dos puntos cualesquiera está determinado por el segmento que los une. En este caso el segmento AB. Ese segmento muestra la distancia entre dos puntos. La distancia entre los puntos A y B del ejemplo 2.3 que tenemos aquí es de 8 centímetros. Esa distancia también es la longitud del segmento AB, es decir, que la longitud del segmento AB es 8 centímetros y se representa como AB o longitud de AB es igual a 8 centímetros. Y fíjate bien, aquí me quiero detener un poco para hacer la distinción de las tres notaciones que hemos visto hasta ahorita. Volvemos a repetir. Para representar un rayo, lo voy a escribir aquí en rojo, un rayo se representa de esta forma. Tenemos un punto inicial y una parte que se prolonga indefinidamente. Tenemos la representación de un segmento. Un segmento se representa con esta rayita encima de los dos puntos A y B en este caso. Este es rayo, este es segmento. Pero si yo quiero escribir la longitud de un segmento, fíjate bien, longitud significa lo que mide ese segmento, simplemente escribo los dos puntos de ese segmento, pero sin la línea de arriba. Eso significa entonces la distancia entre dos puntos o la longitud entre esos dos puntos, que en este caso de aquí fue de 8 centímetros. Entonces quiero que quede muy clarito y muy grabado en tu mente. Rayo, segmento, longitud. Repito, rayo, segmento, longitud. Son las formas o la notación de escribir esos elementos geométricos que hemos visto hasta ahorita. Bien, también podemos decir lo siguiente, que al medir el largo o el ancho de algunos objetos, lo que en realidad hacemos es determinar la longitud del segmento, que representa ese ancho y largo. Por ejemplo, si estuviéramos en el aula de clases, yo siempre le pido a los alumnos que lleven una cinta métrica, con la intención de que todos nosotros como compañeritos, con tus compañeritos, tú te puedas medir. Pues esa medición que tú haces es la longitud, realmente representaría la longitud de un segmento. Por ejemplo, en este esquema que tenemos por acá, la niña está midiendo al niño que tenemos por acá, y esa longitud de ese niño pues es de 1 metro. Quiere decir que este niño está midiendo 1 metro, y aquí lo tenemos. La longitud de este niño es pues de 1 metro. También podríamos medir un lápiz utilizando una regla. Entonces lo que mide esta regla son 6 centímetros. Vea que para poder medir longitudes siempre utilizamos pues una cinta métrica, podríamos utilizar una regla y otros instrumentos que nos sirven para medir longitudes. Entonces AB y AB, AB con la rayita arriba y AB simbolizan dos cosas muy distintas. AB escrito de esta forma significa ¿qué cosa? Segmento AB. Fíjate bien, esto significa segmento. Y simplemente AB sin la rayita arriba significa longitud del segmento AB, que nosotros ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Es decir, que AB es igual a 10 centímetros. Y aquí tenemos pues el ejemplo de que tenemos en este caso un segmento que se está midiendo en esta regla y que ese segmento está midiendo pues exactamente 10 centímetros. Por tanto, no hay que confundir, volviendo a repetir esta parte, cuando tú mires esto que está aquí, significa segmento AB. Pero si yo lo escribo aquí de esta forma, AB nada más significa lo que mide ese segmento, la longitud de ese segmento. Entonces lo que dice aquí en el libro es que el segmento AB mide 1 metro. Y en este caso el segmento CD mide 6 centímetros. Valga la aclaración para que estemos claros con las notaciones geométricas, en este caso del segmento y la longitud de un segmento. Bien, continuando entonces, vamos a desarrollar el ejemplo 2.4 ahora, donde nos dice lo siguiente: traza el segmento FG con 4 centímetros de longitud. Entonces,
Para poder trazar un segmento, evidentemente vamos a emplear en este caso la regla y vamos a decir lo siguiente. Con la ayuda de una regla mida 4 centímetros y traza el segmento. Primero colocamos nuestra regla, ¿ok? Sobre el papel. Evidentemente vamos a empezar a medir 4 centímetros. Desde el 0 hasta el 4, aquí tendríamos 4 centímetros colocando nuestro lápiz en la rayita mayor donde se encuentra el 0, trazando hasta llegar a la longitud de 4 centímetros. Entonces, marcando con un lápiz nos quedaría de esta forma, hacemos el marcado y de tal manera que nosotros logremos marcar exactamente los 4 centímetros. Luego vamos a marcar los extremos, en este caso van a ser los extremos FG, porque me están diciendo a mí que este segmento FG, pues los extremos van a ser la letra F y la letra G. En este caso marcamos los puntitos para indicar que esos son los extremos de este segmento, que ese segmento mide 4 centímetros. Colocamos F y G. Y de esa forma entonces hemos completado el poder graficar un segmento, pues utilizando en este caso nuestra regla que utilizamos normalmente diariamente en nuestras aulas de clases. Bien sencillo graficar un segmento. Y la última parte con la cual vamos a cerrar este video es con el ejemplo 2.5. Y nos dice de la siguiente forma. El punto B está en el segmento AC, tal como se muestra en la figura. Si AC es igual a 7 y AB es igual a 4, es decir, la longitud de AC es igual a 7 y la longitud de AB es igual a 4, ¿cuál es la longitud del segmento BC? Entonces lo que me está diciendo es lo siguiente. Me están dando todo el segmento. Todo el segmento es desde A hasta C. Este es el segmento AC. Todo ese segmento, si tú te fijas aquí, me dice que desde A hasta C, toda esta longitud que voy a marcarte, desde aquí hasta donde se encuentra C, pues ahí tenemos una longitud de 7. No me están dando las unidades en este caso. No me están diciendo si son centímetros, metros. Simplemente me están diciendo 7. Pero también me dicen a mí que la longitud desde A hasta B, esta longitud que tenemos acá, lo que te voy a marcar, de A hasta B, esa longitud es de 4. Esto mide 4. Entonces, lo que me están diciendo a mí es que encontremos cuál es la longitud del segmento BC. Es decir, vamos a ver si logramos sacar un color por acá. Vamos a colocar en verde. Lo que me están diciendo a mí es que encuentre cuál es la longitud de todo esto que te estoy marcando en verde. La longitud de BC. Esto no lo sabemos, ¿cierto? Sí sabemos que todo mide 7. Desde A hasta C mide 7. Y sabemos que desde A hasta B mide 4. Por lógica, si tú piensas en tu casa, ¿cuánto haría falta para llegar desde B hasta C? Esta longitud de aquí, ¿cuánto haría falta? ¿Cierto? Quiero que pienses un momento en casa. ¿Qué operación matemática yo debería de plantear para encontrar la longitud del segmento BC? Si yo pienso de que esta longitud de aquí más esta longitud de aquí debe ser igual a 7, pues para encontrar esta pequeña longitud de aquí, ¿qué operación matemática debería de emplear? Yo sé que ya lo pensaste en casa. Exactamente, eso que pensaste es una resta. Yo debo de restar. Pero para ello yo tengo que escribir esta longitud de segmentos como una ecuación. Nosotros ya vimos en el parcial pasado las ecuaciones lineales. Entonces vamos a escribir esto que tenemos acá como una ecuación. Entonces veamos cómo lo podemos resolver. Entonces la solución nos dice lo siguiente. La longitud del segmento AC es igual a la longitud del segmento AB más la longitud del segmento BC. Es decir, esta longitud más esta longitud me da como resultado la suma desde A hasta C. Entonces me quedaría AB, que es esta longitud de aquí, más, sumo, más este otro pedacito de aquí sería BC. Eso va a ser igual a toda la longitud que tenemos aquí, que en este caso sería AC. Ahora voy a sustituir. ¿Cuánto vale AB? Pues ya sabemos, AB vale el valor de 4. ¿Cuánto vale BC? En este caso, BC no lo conocemos, que es lo que nosotros andábamos buscando. Este es nuestro signo de interrogación, no lo conocemos. Conocemos esto, no conocemos esto, pero sí conocemos a AC. ¿Cuánto mide AC? Ah, mide 7. Conocemos esto. Esto que te acabo de marcar con una flechita es lo que nosotros vamos a sustituir. Bien, sustituyendo entonces.
Me quedaría entonces que AB mide 4 más BC, que no conozco, es igual a 7, que es la longitud total. Evidentemente debemos despejar para la longitud BC, es lo que yo no conozco. Si tú te acuerdas de ecuaciones lineales, entonces, o ecuaciones de primer grado, este 4 como está positivo, al colocarse del otro lado va a ser negativo. Entonces me va a quedar, hicimos una transposición de términos. Entonces me queda BC es igual a 7 menos 4. Al hacer la resta de 7 menos 4, evidentemente, nos damos cuenta que este segmento de aquí, BC, va a valer 3. En este caso no tenemos las unidades, simplemente es 3. Y hemos encontrado entonces la solución utilizando una ecuación de cuánto medía ese segmento BC en esta situación. Bien, jóvenes, por tanto la respuesta BC es 3. Vamos entonces a dejar la tarea. Y la tarea pues consiste en dos ejercicios en esta ocasión. El ejercicio 2.1 que dice que tracemos el segmento AB con 8 centímetros de longitud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando la regla como te lo mostré en el video de hoy. Vas a utilizar una regla y vas a trazar un segmento donde recuerda que en los extremos tienen que aparecer las letras para indicarme que son los extremos del segmento. Por un lado, en la parte izquierda tiene que aparecer el A y por la parte derecha tiene que aparecer el B. Y por el ejercicio 2.2 es como el ejercicio que acabamos de hacer, muy similar. El punto G está en el segmento FH, este que está aquí, tal como se muestra en la figura. Si FH es igual a 9, es decir, toda esta longitud es 9, y GH, es decir, este pedacito de aquí es 2, me preguntan entonces ahora cuál es la longitud del segmento EFG, es decir, van a encontrar cuánto mide este segmento que tenemos por acá que te estoy señalando. Recordándote que si tienes dudas o inquietudes, tú me puedes escribir el WhatsApp y con mucho gusto te puedo ayudar a resolver tus inquietudes. Recuerden que lo que hemos visto entonces, en repaso, lo que hemos visto son ya varios conceptos. Hemos visto el concepto de punto, hemos visto el concepto de lo que es una recta, lo que es un plano, lo que es un rayo, lo que es un segmento. ¿Ok? Por ahí entonces vamos en la parte de geometría. Nos vamos a ver entonces, jóvenes, si Dios lo permite, pues en la siguiente clase del día miércoles. Y aquí quedamos con este video. Hasta la próxima.